Mi nombre es Raúl Aliaga Díaz, fundador de Producto Austral. Hago consultorías en Product Management y cosas en torno a ello. De formación soy ingeniero y he trabajado en la industria de los videojuegos, también fintech, cálculo científico, cosas varias. En Argentina, Países Bajos, Alemania, en Chile y con gente de todo el mundo. Y desde temprano en mi carrera empecé a experimentar situaciones, sobre todo cuando uno está como en contextos nuevos, en equipos, desafíos nuevos, en donde uno se pregunta ¿por qué las cosas son así? No sé si alguien se identifica con esa imagen. Suele pasar, esto es como una metáfora visual que cuando uno llega a un desafío nuevo, conoce algo, es como ¿qué está pasando acá? O esta es otra imagen tal vez que puede resonar con alguno de ustedes. ¿Alguien se identifica con esa? O con poner como la carreta delante de los bueyes. Estas situaciones, estas metáforas visuales nos identifican muchas veces porque estamos en un desafío nuevo, estamos en un contexto nuevo, pero lo que yo les quiero contar es que tal vez estas metáforas pueden ser un poco traicioneras, no son tal vez las mejores. Y esto pasa porque, por ejemplo, si bien el trabajo de antes ya no es efectivo hoy día, si está ahí es por una razón. Tal vez lo que estamos sugiriendo no es apto para lo que fue la experiencia que llevó al equipo a tener esa forma de hacer las cosas. O por ejemplo, si pensamos en lo que es la carreta y los bueyes, tenemos que tener como una noción de cuál es la dirección a la que vamos. Tenemos que tener una noción de cuáles son las cosas que tenemos que poner en qué orden, y eso no tiene que ser solamente algo que dependa de uno, sino que tiene que ser colectivo. Y por ello, yo lo que los quiero invitar es a pensar, bueno, tal vez cuando tenemos estas situaciones donde estamos en contextos nuevos, hay una mejor manera de pensar visualmente, conceptualmente sobre estas cosas. Y con ello les presento esto. No sé si alguien reconoce esta imagen. Ya, bacán. Tiny Desk, donde se hacen conciertos, donde ha pasado, no sé, Dua Lipa, Stromae, Mon Laferte con Juanes, Bomba Estéreo. Y si miramos esto, imaginamos que este tal vez es como el escritorio conceptual en el que nosotros estamos trabajando, donde tenemos un montón de ideas, artefactos, etcétera, que a priori no luce como un lugar donde las personas podrían estar, por ejemplo, tocando música. Y para poder entender que esto es un espacio donde se puede tocar música, hay que saberlo. Si alguien no conoce esto a priori, no podría saber de que esto es un lugar donde se puede hacer algo interesante de manera colectiva con otra gente. Y eso supone que nosotros estamos todos de acuerdo en que ese es un lugar para hacer música y no es un lugar simplemente que está desordenado. Entonces, eso requiere que estemos todos de acuerdo en una visión común respecto a esto. Y por lo tanto, así como lo dice el título de la charla, para poder revelar estas cosas, las respuestas respecto a cuáles son los desafíos y ponerse como a tratar de tocar algo, es que yo vengo a presentarles algo llamado retrospectivas ágiles. Ahora bien, yo sé que me pueden estar diciendo, pueden sentir traición, decepción, porque es como, oye, pero yo he hecho retrospectiva ágil. Entonces, no sé si todos tienen experiencia con eso, pero para quienes no lo conozcan, les comento un poquito qué es lo que es una retrospectiva ágil. Suele ser una reunión al final de una iteración de trabajo dentro del contexto de metodologías ágiles para reflexionar sobre lo que ha salido bien, lo que ha salido mal, sobre lo que se ha hecho, cómo se ha hecho y poder mejorar e iterar el proceso. Sin embargo, estas reuniones tal vez a veces no suelen ser muy productivas. No sé si alguien tiene experiencia con alguna retro que ha salido mal. Claro, a veces las cosas lucen más o menos así. Suele pasar que cuando empezamos a preguntar, por ejemplo, ¿qué salió bien, qué salió mal? Si no hay ningún otro lugar donde poder expresar estas críticas,
fuera del contexto de la retro, entonces esto se puede convertir rápidamente como en una sesión media de catarsis, así como, oye, esta cuestión es pésima, hay otra gente que trata de defenderlo, y el resto de la reunión como que se desvía un poco y se convierte como en un tratar de contener esta catarsis que está sucediendo. Y las ocasiones en que no se produce este desastre, tal vez ustedes pueden imaginar que es como un poco así. Es como, ¿sabéis qué? Mira, mi reunión no es una catástrofe, pero estamos haciendo siempre las mismas cuestiones y llegamos a las mismas conclusiones de, mira, en verdad lo que debiésemos hacer, esta cuestión que es súper cara, que tomaría infinito tiempo, o que es política, diplomática, organizacionalmente inviable. Entonces, como que, en verdad, estamos perdiendo tiempo en eso, porque incluso en las reuniones de trabajo que tenemos ya nos hemos dado cuenta de lo que hay que hacer. Entonces, bueno, ahí es donde nuevamente yo les digo, tiene que haber una mejor manera de hacer estas cuestiones. Y, por lo tanto, yo les quiero contar qué es lo que es una buena retrospectiva ágil. Algo con lo que yo, felizmente, en todos los contextos en los que me he encontrado, casi ha sido como un caballito de batalla con el que logro como insertarme en los equipos, y así como, esto es como magia, así, sí, pero es conversando. Sí. Parte todo con buenas preguntas. Por ejemplo, el primer ejemplo que uno tiene es que salió bien, que salió mal, y como conversábamos, bueno, eso lleva rápidamente una catarsis. Lo cual no es necesariamente malo, sobre todo si es que el equipo no tiene espacio para ello, pero no es suficiente para poder encontrar buenas respuestas. No sé si alguien conoce, por ejemplo, otro formato, o alguien trabaja un formato distinto de preguntas en una retro. Por ejemplo, hay una que es la triada Start, Stop, Continue. Y es como, ¿qué podemos comenzar a hacer? ¿Qué podemos dejar de hacer? ¿Y qué podemos continuar haciendo? Claro, try, keep, problem. Claro, ¿qué es lo problemático? ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Qué es lo que podemos empezar a intentar hacer? ¿Y qué es lo que debemos mantener? Eso es mejor porque, por ejemplo, al poner el énfasis como en verbos, nos pone, y en la parte del problema, podemos discutir con mejores matices qué es lo que salió bien o mal. Y eso es mejor porque pone un énfasis en la acción. Hay muchas personas agilistas que son un poquito más expertas y dicen, bueno, al final de esta catarsis tenemos que sacar una acción. Pero ahí es donde yo les digo, eso no es suficiente. ¿Qué pasa si pensamos en otro trío de preguntas? Por ejemplo, ¿qué es lo que aprendí? ¿Qué es lo que descubrí? ¿Qué es lo que cambié? A veces, cuando estamos reflexionando mucho sobre el cómo hicimos el trabajo, no queda tiempo para reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Y cuando tienes, por ejemplo, un equipo relativamente maduro que trabaja bien, el centrarse en el cómo puede hacer que las sesiones sean redundantes, porque el equipo en verdad ya trabaja bien. Y la discusión más de calidad sería sobre lo que están haciendo. Y en la retro, o un espacio como la retro, podría ser algo que les permita, por ejemplo, poner el foco en el aprendizaje. Si ustedes están, por ejemplo, innovando, están conociendo un campo nuevo, si están, por ejemplo, trabajando con una industria nueva como equipo, si que están haciendo, por ejemplo, una factoría de software, un cliente nuevo, y es como, oye, ¿qué estamos conociendo de esta industria? Otro trío bueno es qué riesgos enfrenté en esta última iteración, qué fue nuevo y qué no cambió. Porque con eso nosotros podemos empezar a preguntarnos, mira, ¿sabéis que lo que nosotros estamos haciendo en verdad tenemos algo de madurez? Pero lo que estamos trabajando está lleno de riesgos. Es una cuestión que es muy delicada, es compleja por razones de la industria o de las organizaciones que están involucradas. Y eso pasa mucho cuando ustedes están lidiando con incertidumbre o con mucho riesgo. Y eso, el equipo pueda tener una discusión de calidad en torno a los riesgos es súper importante. Entonces, ustedes pueden trascender las preguntas típicas de una retro con preguntas que ustedes pueden elegir y las pueden diseñar de acuerdo a lo que quieren lograr. Un segundo elemento es que todos participan sin interrupciones dentro de su tiempo. ¿Cuántas veces le ha pasado que están explicando algo en la retro y hay otra persona que está diciendo así como, pero es que yo tengo que responder lo que está haciendo esa persona porque tú estás equivocado, estás equivocada? Y eso no es productivo, nos pone en una mood así como de, estamos escuchando para responder y no para comprender. Y por ello es muy importante que al principio de la reunión pidamos explícita y expresamente que quien facilita pueda interrumpir a quienes interrumpen, de manera de mantener el tiempo de las personas que se están expresando ininterrumpido. Ahora bien, esto tiene que ser con mesura, porque tampoco podemos estar
todo el rato, dejando que una persona secuestre la reunión, y por lo tanto, la persona que facilita también tiene que ser capaz de interrumpir a quienes se pueden estar alargando para mantener la reunión dentro del tiempo presupuestado. Y este balance es elemental porque tal vez el equipo tiene discusiones de calidad en las otras instancias de trabajo que tienen, pero hay personas que a veces son tímidas o son reservadas o no han tenido tiempo, tuvieron cualquier problema, y si no contamos con la visión de ellos, entonces nos perdemos una visión colectiva que lo integra todo. Entonces este es un espacio en donde estamos tratando de asegurar que todos tengan una voz que podamos integrar colectivamente. Y un último elemento son que las respuestas que se dan estén categorizadas, pero por parte de todos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tenemos una retro, a veces como que podemos caer en el fetichismo ágil visual de tener como una pizarra llena de post-it, porque esto se facilita con post-it, pizarra, a veces virtuales, a veces físicos. Y en muchos casos, yo lo he visto un montón de veces, existe la tentación de escoger la mejor idea. ¿Cuál es como la mejor opinión que sintetiza estas cuestiones? Y no se trata de eso. No se trata de como hacer competir las ideas, sino de generar una visión colectiva, compartida, matizada de lo que estamos viendo. Al final de una retro, uno puede tener algo más o menos así, donde tiene, por ejemplo, 4 personas con sus distintas opiniones respecto a cada una de las preguntas. Y una vez que tenemos esto, y cada persona puede como ver todo, puede hacerse una idea de cuáles son las categorías, cuáles son las ideas fuerza que resumen lo que estamos viendo. Y así, por ejemplo, cuando estamos en una retro y le pedimos a toda la gente que categorice, en este ejemplo le podemos, por ejemplo, pedir que coloquen todas sus categorías. Si vemos las que están ahí, comunicación y foco se repiten y son como candidatos evidentes a poder colocar de categoría, pero tenemos trabajo en equipo, colaboración, cooperación, alineamiento. Esos parecen sinónimos, pero tal vez no lo son. A veces podemos resumirlos todos en uno, hay veces en que vamos a tener que precisar un matiz u otro, y es en esa discusión de las categorías propuestas por cada una de las personas y por qué nosotros le vamos a poner tal o cual nombre y tal o cual caracterización, en donde se produce un entendimiento colectivo de lo que cada uno propone, de lo que estamos todos viendo. Y eso es muy rico. Y finalmente, si tenemos, por ejemplo, resultados y expectativas, vamos a suponer que en este ejercicio se resume en expectativas. Y así, si suponemos que la data se reduce a trabajo en equipo, el tablero en una visión matricial con las categorías y las preguntas puede terminar luciendo así. Y por lo tanto, para cada una de las categorías, junto con las preguntas, tenemos ideas colectivas que permiten decir, por ejemplo, respecto a foco, ¿qué es lo que tenemos que dejar de hacer? Tenemos 3 ideas que salieron de ahí y vamos a tener una discusión rica sobre qué es lo que hay que pasar a hacer. Pero con una reflexión colectiva, una conversación de por qué llegamos a eso. Si lo llevamos a tiempo, luce más o menos así. Para, por ejemplo, 5 personas, 60 minutos. Y esto, de todas maneras, no es como prescriptivo. Esto es simplemente para que se hagan una idea de que es bueno presupuestar estos tiempos, porque dependiendo de lo que necesita su equipo, hay discusiones, hay momentos que pueden ser más importantes que otros. Y por lo tanto, algunas buenas prácticas es, ojalá traer las respuestas listas. Hay gente que llega como a improvisar o pensar en el momento de la retro qué es lo que tiene que responder. Y eso es tiempo relativamente perdido y a veces no alcanza a pensarlo lo suficiente para decirlo en breve. Si uno pudiese decir, por ejemplo, el día antes, oye, recuerden pensar lo que quieren traer a la retro y tráiganlo ojalá digerido para que lo puedan enunciar breve, entonces ustedes pueden partir la retro inmediatamente hablando sobre la respuesta. Hay que adaptar los tiempos a cada equipo, dependiendo de la madurez que tienen como equipo, del desafío que están enfrentando. Si se están haciendo preguntas nuevas o distintas, es necesario adaptar estos tiempos. Y en esa adaptación, una buena práctica también es separar la retrospectiva en 2 instancias. Una primera, hasta el momento en que logramos ver los action points, y otro momento, tal vez incluso otro día, donde podamos hablar de los action points cuando la gente haya tenido tiempo de digerir esta conversación. Y no olvidar que actuar no basta, a veces tenemos un sesgo por movernos sin reflexionar. Mi invitación es que a veces es necesario aprender y reflexionar, pero tampoco hay que dejar de avanzar, o sea, no podemos caer en análisis parálisis. Y ahora bien, ustedes me dicen, sí, que ya, muy lindo, te compro, pero ¿y de dónde saco las buenas preguntas?
Entonces yo les digo, tal vez de tu mismo equipo. Pero ¿cómo? O sea, pero mánquenme un segundo. En general, cuando tenemos estas preguntas, si pensamos como en las 6 preguntas mágicas, el quién está determinado, o sea, es nuestro equipo, son nuestros clientes, son nuestros proveedores, etc. El cuándo es ahora y el aquí es el dónde. Pero es en el qué, en el por qué y en el cómo en donde nosotros podemos encontrar ciertos matices que nosotros necesitamos. Entonces, por ejemplo, si su equipo está peleando, teniendo problemas con priorizar, bueno, ¿qué estamos priorizando? ¿Por qué lo priorizamos así? ¿Cómo lo estamos priorizando? Si es con respecto a estrategia, si es con respecto a comunicación, etcétera. Ustedes pueden partir como una meta retro en donde pueden decir, ¿sabéis qué? Encontremos las preguntas que nos tenemos que hacer para tener una discusión de calidad. Y pueden adaptar lo mismo que le acabo de contar. Y en síntesis, si consideran todos los elementos, lo que les quiero terminar concluyendo es que esto hay que verlo como un todo, donde todos los elementos son necesarios. Porque si ustedes no tienen una categorización por parte de todos, al final puede que se queden con la catarsis. Algo de epifanía si es que las preguntas son buenas, pero la visión colectiva se logra si ustedes tienen esa categorización por parte de todos. Si ustedes no tienen buenas preguntas, al final están haciendo teatro ágil. Es cuando tenemos estas reuniones que parecen ser como ya, estamos haciendo la retro, pero en verdad no estamos ganando nada. Y si ustedes no tienen una participación sin interrupción de tiempo de todas las personas, entonces al final es como que le están vendiendo algo. Pueden haber buenas preguntas, puede haber buenas categorizaciones y matices, pero no hay una visión colectiva que emerge de todo esto. O es una charla como esto. Entonces ustedes, con todos estos elementos que ustedes pueden lograr una buena retrospectiva para imponer un marco conceptual, un prisma sobre esto y que les permita tener una conversación de calidad para ver lo mismo y que consideren que ese espacio no es un escritorio desordenado, sino que un lugar donde están todos dando lo mejor de sí para algo que vale la pena. Muchas gracias.